Doctor, me duele el hombro. ¿Qué tengo? ¿Necesito una radiografía? Esas son preguntas sumamente comunes que recibo en la consulta prácticamente a diario, porque el dolor de hombro es una consulta bastante común. Hay muchas personas que sufren de dolor de hombro y la verdad es que la respuesta sobre qué es lo que tengo o cuál es el origen del dolor es a veces un verdadero desafío de responder, porque la articulación del hombro es sumamente compleja. Hay muchas estructuras que pueden ocasionar dolor. Una de las causas más comunes es la lesión del manguito rotador, pero no es la única causa. También hay artritis, artrosis, esguince, capsulitis, etcétera. Entonces, para el médico resulta bastante complejo poder responder a priori el por qué te duele el hombro, ¿ya? Pero en este video trato de hacerte una pequeña introducción sobre el tema para que conversemos sobre el dolor de hombro y puedas contarme tus experiencias. En general, uno como médico trata de enfrentar al paciente en forma ordenada porque son tantas las causas del dolor de hombro que cuesta identificar, digamos, rápidamente el origen. Entonces, para poder identificar lo mejor posible el dolor o la causa del dolor, lo que hay que hacer es ser ordenado. Por ejemplo, uno puede preguntar al paciente si es que tuvo algún accidente o algún gatillante específico que produjo el dolor, porque las causas traumáticas, las que se producen por algún accidente, por ejemplo, generalmente nos van a orientar a una luxación de hombro, a una subluxación, a una esguince, alguna, no sé, disyunción de la articulación acromioclavicular, algunas lesiones específicas de la articulación. Y que generalmente en esos casos vamos a hacer el examen físico y dependiendo del caso puede que se haga una radiografía. Mientras que si el paciente no ha tenido un traumatismo, no ha tenido un golpe, no ha tenido ningún tipo de accidente evidente que pueda haber gatillado la lesión, ya se dificultan un poco las cosas, porque el dolor bien podría deberse a estructuras blandas del hombro, como por ejemplo tendones, ligamentos, músculos, como también podrían traducirse en algún problema más lejano del hombro. No sé si tú sabías que, por ejemplo, un dolor, un dolor de hombro puede en realidad deberse a una lesión del hígado. O sea, ya es rarísimo que pase eso, pero en realidad ocurre. Y eso se llama dolor referido, que es cuando el dolor se siente en una zona, pero el origen viene de otra. Entonces, el dolor del hombro, como trato de explicar, no siempre se debe a una lesión específica o fácil de identificar. A veces cuesta identificar la causa. Y es por eso que junto con la entrevista y el examen físico, a veces el médico va a querer hacer algún estudio complementario. Pero aquí es donde se genera la pequeña controversia con los pacientes, porque muchas veces el paciente llega con una idea preconcebida que si me duele el hombro, tengo que hacerme una radiografía. Pero resulta que la radiografía no es útil para diagnosticar todas las causas de dolor de hombro, solamente las que tienen que ver con tejidos duros, o sea, básicamente los huesos y cómo articulan estos con otros huesos. Entonces, cuando la lesión ya no tiene que ver con hueso, cuando ya es una lesión que tiene que ver con algún tejido blando, como por ejemplo ligamentos, tendones, la verdad es que la radiografía pierde la utilidad. Entonces, ¿significa esto que la radiografía es un mal examen? No, significa que la radiografía tiene un propósito específico y solo para eso es lo que sirve. Entonces, cuando uno sospecha una lesión traumática de hueso propiamente tal, o una pérdida de la relación entre la articular, como por ejemplo una luxación, es tremendamente útil la radiografía. Primero porque la radiografía está altamente disponible en urgencia, es un examen relativamente de bajo costo y altamente disponible en muchos servicios. Pero ¿qué pasa cuando queremos ver tejidos blandos? Como por ejemplo una lesión del manguito rotador. Ahí es donde surge el paciente diciendo, doctor, quiero que me haga una resonancia entonces, porque supe que la resonancia es fenomenal. Y sí, es fenomenal, pero es muy costoso el examen, no está muy disponible y en general no siempre se justifica, porque se puede hacer una ecografía. Y la ecografía de hombro en manos expertas puede llegar a tener una, digamos, una eficacia en el diagnóstico o, digamos, un resultado, para el término más sencillo, un resultado casi tan bueno como el de la resonancia, pero a un costo tremendamente inferior y bastante más disponible que las resonancias. Porque es mucho más fácil tener un ecógrafo que ocupa poco espacio y requiere solo un operador versus tener un resonador que ocupa un tremendo espacio, que tiene que estar en una habitación específica, aislada de magnetismo, etc. Entonces, la verdad es que la ecografía pasa a ser la alternativa más razonable. Suscríbete al canal si aún no lo haces. Cuéntame tu experiencia sobre el dolor del hombro. Cuéntame qué problema has tenido con el dolor de hombro, si has tenido diagnóstico del manguito rotador o alguna otra lesión que quieras contarme, ¿ya? Y no olvides comentar también tus dudas y sugerencias de temas. Nos vemos en el próximo video.